A continuación, matemática, tercero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema suma y diferencia de cubos del área de matemática para el grado de tercero básico. Si en caso de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria y habilidad numérica. Y hoy tenemos el gusto que nos acompaña en lengua de señas Lourdes. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigamos las recomendaciones higiénicas. Y para el día de hoy tenemos preparado el tema suma y diferencia de cubos, que corresponde al caso 9 de factorización. Y vamos a aplicar algunos casos previos en la solución de algunos problemas. Así que si están listos, vamos a iniciar. Como conocimientos previos, vamos a tener dos temas también importantes: la raíz cúbica y el desarrollo de potencias. Vamos a recordar qué es una raíz cúbica. Y tenemos el primer ejercicio y ejemplo acá. Nos piden calcular la raíz cúbica de 125. Cuando nos están pidiendo calcular una raíz cúbica, nos están diciendo que debemos encontrar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé este valor. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces nos puede dar como resultado 125? Podemos ir tanteando, podemos ir haciendo un cálculo aleatorio para ir encontrando ese resultado. Tú puedes empezar 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Nos quedamos muy lejos. Vamos a incrementar un poquito más. 4 por 4, 16. Y por 4, 64. No llegamos a 125. Intentemos con uno un poquito más grande. Con el 5. 5 por 5, 25. Y por 5, 125. Entonces, la raíz cúbica de 125 es 5. Porque multiplicado por sí mismo 3 veces nos da este valor. De la misma forma vamos a calcular estas raíces cúbicas que nos piden. Raíz cúbica de 64. Durante el tanteo que estábamos haciendo, encontramos la raíz cúbica de 64, así de manera fortita. ¿Y qué número es? ¿Te recuerdas? Muy bien, 4. 4 por 4 por 4. Y 27. ¿Qué número multiplicado por sí mismo nos puede dar 27? ¿Ya lo calculaste? Muy bien, es el 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Y raíz cúbica de 8. También lo encontramos durante nuestro ejercicio previo. Y es 2. Muy bien. Ahora vamos a realizar una operación inversa, que es la potenciación. Cuando tenemos una base y un número más pequeño acá arriba, esta nos está representando una potencia y nos indica que esta base se debe multiplicar por sí misma las veces que la potencia indica. Entonces, si esta base está elevado al cuadrado, quiere decir que la base se debe multiplicar por sí misma 2 veces. Y entonces vamos a tener 4 por 4. Luego vemos que esta potencia cambia. Tenemos una potencia 3 y tenemos una base 4. ¿Cómo vamos a resolver esto? 4 por 4 por 4. Y por último, tenemos base, exponente. El exponente nos dice cuántas veces se debe multiplicar por sí misma la base. Entonces, el resultado va a ser 4 por 4 por 4 por 4. ¿Sí?
Muy bien. Ya que hemos activado nuestros conocimientos previos, vamos a ir ahora al tema que corresponde desarrollar hoy. Suma y diferencia de cubos. La forma general de la suma de cubos es esta. Vamos a tener dos valores que están elevados al cubo, que tienen raíz cúbica también, y cuando están sumados, vamos a calcular sus raíces, y también se van a sumar sus raíces. Y luego, vamos a colocar los valores de forma descendente para A y creciente para B. Tenemos aquí A cuadrado, A, B a la 1, B al cuadrado. Entonces vemos cómo están de forma inversa. Vamos a practicar este concepto. Entonces, nos piden factorizar. ¿Qué nos piden factorizar? 27p al cubo más q al cubo. Vemos que son dos elementos, se están sumando y observamos que tienen raíz cúbica. Sí, se puede calcular la raíz cúbica. Entonces, lo primero que vamos a calcular son esas raíces. Vamos a calcular la primera raíz del elemento y luego la segunda raíz del otro elemento. ¿Cuál sería la raíz cúbica de 27? ¿Recordamos con el anterior? Muy bien, es 3. Y la raíz cúbica de p al cubo es p. Muy bien. Ya calculamos entonces la raíz cúbica de este primer término. ¿Cuál sería la raíz cúbica de este segundo término? Muy bien, simplemente la letra Q. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a la forma general. Nuestro binomio era así, 27p cubo más q al cubo. Yo puedo reescribir esto, puedo escribirlo ahora así. 3p elevado al cubo, ¿sí? Más la segunda raíz, q elevada al cubo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a integrar estas raíces. Las vamos a integrar aquí a la forma general. Nos queda primero la suma de las raíces. ¿Cuáles serán nuestras raíces? 3p y q. Tenemos acá nuestras raíces sumantes. Ahora, la primera raíz dice debe elevarse al cuadrado. ¿Cuál es nuestra primera raíz? Muy bien, 3p. Se eleva al cuadrado. Y ahora se resta, veamos que vamos a tener signos alternos. Primero es positivo, negativo, positivo. Ahora se deben de multiplicar las dos raíces. ¿Cuáles son nuestras dos raíces? 3p y q. Entonces, menos 3p por q. Ahí no tenemos ninguna operación que realizar, más que copiarlo, porque no tienen variables iguales. Y por último, la segunda variable, la segunda raíz al cuadrado. Nos queda más q al cuadrado, porque esta es nuestra segunda raíz. Y entonces aquí sí nos quedó una operación por realizar, que es esta. La primera raíz al cuadrado. Al operar esto, nos queda así. 3 al cuadrado, recordamos el concepto de potencia, ¿verdad? No es 3 por 2, es 3 por 3. Y entonces vamos a tener 9p al cuadrado. Menos, copiamos el valor acá, 3pq más q al cuadrado, que era nuestra segunda raíz. Y entonces así es como hemos desarrollado suma de cubos. Nos dan otro ejercicio también para factorizar. Nos piden factorizar
8p cubo menos 27, ¿sí? Pero yo ya no tengo espacio acá. Creo que este te lo han puesto a ti para que tú practiques en casa y allá, utilizando un cuaderno, tú puedas desarrollar este ejercicio. Así que anótalo para que tú puedas ejercitarte en casa. Bien. Vamos a ir entonces al otro concepto, que es resta de cubos. Aquí tenemos suma de cubos, ahora vamos a ir a resta de cubos. En resta de cubos, como podemos observar, vamos a tener dos valores que sí pueden, de los cuales puede obtenerse una raíz cúbica. Vamos a restar primero esas raíces y luego observamos que tienen una forma muy similar a la anterior. La primera raíz está al cuadrado, luego bajamos de exponente 1 y aparece nuestra segunda variable, nuestra segunda raíz, perdón, con exponente 1 y terminamos con esa raíz elevada al cuadrado. Bien, entonces, nos piden factorizar, ¿sí? Okay. ¿Qué es factorizar? Para que vayamos recordando un poquito. ¿Qué es factorizar? Okay. Es expresar en términos de multiplicación de otros monomios o de otros polinomios de menor grado, ¿sí? En factores de menor grado a nuestro polinomio original. Entonces, nos dicen factoricemos x al cubo menos 27y al cubo. Muy bien. ¿Podemos obtener las raíces cúbicas de estos dos factores? Sí. ¿Cuáles serían esas raíces? X al cubo. Su raíz cúbica es x. Muy bien. Y la raíz cúbica de 27y al cubo sería, muy bien, 3y. ¿Sí? Ahora, vamos a ingresar entonces esto a la forma general. Primero, nuestro polinomio, nuestro binomio es este, x cubo menos 27y al cubo. Sus raíces son x, que se eleva al cubo, menos este en su raíz cúbica es 3y elevado al cubo. Ahora, vamos entonces a colocar esas raíces en esta forma general. Tenemos, primero, la resta de las raíces. Primero se restan las raíces. X menos 3y. Y ahora en el otro paréntesis vamos a colocar la primera raíz elevada al cuadrado. ¿Cuál es nuestra primera raíz? X. Y elevamos al cuadrado. Ahora, vemos que los signos vienen nuevamente alternos. Negativo y positivo, solamente en esas posiciones. Negativo, positivo. Entonces, el término del centro es la multiplicación de las dos raíces. ¿Cuáles son nuestras dos raíces? X y 3y. Entonces sería 3xy más la segunda raíz al cuadrado. Nuestra segunda raíz al cuadrado. Ahora nos ha quedado también una operación que debemos desarrollar y escribimos nuevamente. Primero la resta de nuestras raíces cúbicas. Y ahora vamos a desarrollar las operaciones. X elevado al cuadrado se escribe x al cuadrado más 3xy, prácticamente solo copiamos, y nuevamente aquí sí desarrollamos una potencia. 3 elevado al cuadrado, recordamos que es 9. Muy bien. ¿Por qué recordamos o por qué sabemos que es 9? Porque es 3 por 3. Y y al cuadrado. Y hemos desarrollado nuestra resta de cubos.
También acá nos colocan un nuevo ejercicio, factorizar 64m cubo menos 1, pero ya no tengo espacio, así que creo que este es para ti. Y entonces, por favor, lo anotas para poder practicar en casa. Y como último ejemplo del día de hoy, tenemos un binomio, un poquito más complicado que el anterior, porque aquí vamos a tener que aplicar un caso previo de factorización. Acá nos dicen, factoricemos 40u al cubo menos 625v al cubo. Entonces, tenemos una resta. Vamos a aplicar entonces el concepto recientemente aprendido de resta de cubos. Pero, no podemos simplemente calcular raíces y aplicar, no. Debemos de analizar. 40 no tiene raíz cúbica y 625 tampoco tiene raíz cúbica. Aquí debemos de aplicar un factor común, que en este caso es un factor común numérico. Podemos encontrar o podemos identificar que estos dos números son factores de 5 y entonces vamos a reducir en 5 a cada uno de esos valores. Y entonces vamos a reescribir nuestro binomio de esta forma. El factor común, y ahora vamos a dividir. 40 dividido 5 nos da 8. U al cubo menos 625 dividido 5 nos da 125v cubo. Ahora observemos que estos dos valores sí tienen raíz cúbica. Ya los calculamos al inicio del programa. ¿Cuál es la raíz de 8u al cubo? Muy bien, es 2u. ¿Y de 125v cubo sería? 5v. Muy bien. Ahora, vamos a escribir entonces nuestras raíces en resta, así como lo tenemos acá. Nuestras raíces, copiamos primero nuestro polinomio original. Ahora copiamos el 5, que fue nuestro factor de reducción, y escribimos nuestras raíces en resta. 2u al cubo menos 5v al cubo. ¿Sí? Ya tenemos nuestras raíces, entonces ahora las vamos a aplicar en la forma general. Copiamos esto, porque tenemos el primer binomio en resta, luego la primera raíz al cuadrado, más la multiplicación de las dos raíces, que es 10u por v, más 5v al cuadrado. Y finalizamos desarrollando las operaciones que tenemos ahí. 2u al cuadrado nos va a dar 4u cuadrado. Más, copiamos el término de en medio, 10v, y desarrollamos la potencia. 5 cuadrado, muy bien, 25v al cuadrado. Y así tenemos que en esta forma general, primero tenemos un factor común, luego la resta de las raíces y por último las potencias al cuadrado. Recuerda pedir siempre en casa ayuda o acompañamiento a un adulto y compártele lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido suma y resta de cubos. Quedaron algunos ejercicios para que tú los puedas desarrollar en casa. Espero que los hayas anotado y que practiques. La matemática es de practicar mucho y apropiarse de ese conocimiento. Recuerda que todos tus trabajos debes de guardarlos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Te recordamos siempre lavarte las manos con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón, de manera inmediata que utilices alcohol en gel. Lo importante también es que te quedes en casa. Recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú te quedes en casa. Nos vemos, cuídate mucho.